escuchar al maestro Francisco Burgoa Perea, por favor. Claro, sí. Gracias, maestra Elisa Cárdenas. Hola, muy buenas tardes a todos. Por supuesto que quiero externar mi agradecimiento a Margarita Sierra, a Oscar Castro, porque ustedes fueron los que amablemente me consideraron para estar aquí presentes en este foro que pues para mí reviste una gran importancia. Y es una gran importancia porque es, a reserva de que me equivoque, el primer foro que se está convocando para considerar, para poder analizar y discutir respecto a una nueva constitución desde el ámbito de la sociedad civil. Y esto es importante porque prácticamente todos los ejercicios que se han dado en torno a discutir lo que viene a ser si debemos de tener o no tener una nueva constitución, siempre tiene que ver con actores políticos o estrictamente con académicos. Pero aquí estamos en un espacio que está totalmente auspiciado por la sociedad civil y esto es de reconocerse. Y doblemente si es en el estado de Jalisco, porque desde la historia constitucional tiene dos aspectos importantísimos. La primera es que después de que nos convertimos en el México independiente, Jalisco se convirtió por decisión propia en el primer estado en tener una nueva constitución. Fue su decisión. Y tan es así que después de que ya tuvimos nuestra propia constitución federal del 4 de octubre de 1824, pues prácticamente, exactamente el 18 de noviembre de 1824, se rige la primera constitución de una entidad federativa y es de Jalisco. Entonces es un doble orgullo para los jaliscienses y para la propia historia constitucional de nuestro país. Indudablemente reflexionar si debemos o no debemos de tener una nueva constitución tiene que ir de la mano con algo que se ha tocado también ya en la mesa anterior y particularmente lo tocó el doctor César Cancino cuando habló de las transiciones democráticas. México se encuentra inmerso, se encuentra entrampado en una transición democrática que no ha logrado cristalizarse. Tenemos y podemos hablar ahí de varios aspectos que en materia constitucional se han venido desarrollando en 1970, cuando, por ejemplo, ya se permite que los jóvenes puedan emitir su voto a partir de los 18 años. Viene la reforma de Reyes Ceboles de 1977 para empezar a tener diputados de partido, y a partir de ahí podemos ir teniendo, pues, de las principales reformas, la del 90, 94, la del 96. Pero todo esto tiene que ver con una cuestión: ¿cómo se encuentra nuestra Constitución actualmente? ¿Ha habido algún cambio radical en 95 años de vida? Pues simplemente ustedes deben de saber que el número de reformas exactas que tiene nuestra Constitución en 95 años de vida son 533 reformas. Y si consideramos este número de 533 reformas que se han llevado a cabo en 201 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, esto nos ha dado a que, y es un dato nada más que queda ahí sobre la mesa, originalmente la Constitución de 1917 tenía 21.170 palabras. Y la Constitución actual, con la última reforma que es del 9 de febrero pasado, tiene 54.189 palabras. Es decir, jurídicamente seguimos teniendo la misma Constitución del 5 de febrero de 1917. Pero cuantitativamente ha aumentado en mucho, ha cambiado en mucho, y hay muchos preceptos que forzosamente tienen que revisarse, y no nada más es una revisión para hacer una reforma más. Esto que el mismo Porfirio Muñoz Ledo, el que se ha leído constantemente, dice: ya estamos hartos de que esté parchando la Constitución, porque estamos en esta reformitis de una tras otra con todas las que vienen. En el sexenio actual de lo que va del presidente Felipe Calderón hay 91 reformas, son las que él tiene ya el récord de que durante ese periodo se ha reformado en mayor número de veces la Constitución, más las que vienen por lo que hace el artículo 24, el artículo 130, por lo que vienen los artículos de la reforma política. Es decir, pues estamos muy cerca a que cuando estemos conmemorando los 100 años de la Constitución de 1917, pues estemos hablando de que nuestra Constitución ya tiene 700 reformas. Muchas reformas han sido insustanciales. De hecho, tenés aquí también en la primera mesa, el mismo José Barragán, Enrique Alpizo, Miguel Carbonell, también comentaban este aspecto de la interpretación. Si en términos de lo que viene a ser una materia de interpretación y de argumentación por parte de nuestros jueces, ellos tuvieran una visión más progresista, indudablemente nuestra Constitución no tendría que ser modificada tantas veces. Eso por una parte.
También por la otra, los mismos legisladores que una y otra vez insisten en reformar la Constitución, pero para ir haciendo algunas cuestiones que son innecesarias en términos de lo que es la materia constitucional. Por ejemplo, ustedes revisen el artículo 41 de la Constitución, es un mini COFIPE insertado en el artículo 41. Si nosotros deseamos que en un momento dado se estuviera ampliando el número de segundos de los spots de los partidos políticos, que es de 20 segundos, si queremos subirle un segundo o reducirle otro, tenemos que reformar la Constitución, porque eso se encuentra ahí. Hay una sobrereglamentación de nuestra Constitución, y eso lamentablemente lo estamos viendo una y otra vez que se está reformando. Nuestra Constitución debiese tener bases generales, pero bases muy generales, y hay aspectos de nuestra Constitución que igual son ya desfasados de una realidad. Por ejemplo, si ustedes revisan el artículo 38 de la Constitución, que nos habla de la suspensión de la ciudadanía, particularmente en la fracción cuarta, se establece ahí que quedan suspendidos los derechos de los ciudadanos, y ahí dice la fracción cuarta, y no miento, por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Eso lo dice ahí la Constitución. Y ustedes digan cuántos vagos o cuántos ebrios consuetudinarios conocemos y siguen siendo ciudadanos, y posiblemente van a ir a votar en estado de ebriedad el 1 de julio. Pero así es como se encuentra la Constitución, porque antes el ser vago o ser ebrio consuetudinario era un delito. Así se encontraba en el Código Penal Federal y del Distrito Federal en materia del Fuero Común. Pero son aspectos que indudablemente necesitamos evolucionar. Si se han sentado las bases de lo que es una transición democrática a partir de la época de los gobiernos divididos de 1997, que el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y a partir del año 2000 viene la alternancia en el poder, son signos evidentes de que estamos en una transición democrática. Pero esa transición democrática, bien lo decía César Cancino, tiene que ir aparejada indudablemente de una reforma constitucional. Y es una reforma constitucional magna, de gran escala. El gran problema es que aquí en México, pues indudablemente siempre nos da temores los nombres. Siempre hablar de una nueva constitución inmediatamente ya trae cierto miedo, cierta reticencia. Pero cuando vamos a hablar a lo mejor de fortalecer la Constitución o hacer una reforma, a lo mejor no causa tanto temor. Aquí tenemos que identificar dentro de todos los actores políticos quiénes son los que se resisten al cambio, quiénes son los que no quieren entender que para que podamos nosotros avanzar a la consolidación de nuestra democracia, indudablemente tiene que venir aparejado de una gran reforma constitucional. Y esa gran reforma constitucional no la va a hacer esta reforma política que fue una limosna, la que nos dieron los legisladores, la que se encuentra ahorita deambulando en las legislaturas de los estados. No es posible que nos tengamos que estar conformando solamente con las limonas que los legisladores nos quieren dar. Ustedes vean. Y aquí, digamos, dentro de los que han sido algunos buenos avances en términos de discutir temas sobre una reforma constitucional de gran calado o una nueva constitución, un aspecto o un momento de la historia contemporánea política que también estuvo Porfirio Muñoz Ledo fueron los famosos acuerdos del Seminario de Chapultepec en 1996, que ahí tuvo que ver, fueron los líderes de los principales partidos políticos con representantes del gobierno federal. Se llevan a cabo ese seminario en el castillo de Chapultepec, de ahí su nombre. Hay acuerdos para llevar a cabo una gran reforma política y lo que se consideró eventualmente como la última de las reformas electorales. Y el problema es ese, que siempre la transición democrática únicamente se ha recargado en el sistema electoral, pero no se ha querido avanzar a otro aspecto importantísimo. Vicente Fox pudo haber sido el presidente que consolidara la transición democrática. Tuvo la oportunidad, pero la dejó ir. Bien, el caso de Felipe Calderón llega en un proceso pues por demás cuestionado, y el 13 de abril del año 2007 se impulsa la Ley Federal para la Reforma del Estado. Esa ley para la reforma del Estado, que la auspició el aún senador Mario Fabio Beltrones, indudablemente tuvo aspectos que eran
positivos. Yo estuve trabajando en los trabajos de esta ley, que es cuando se conoció por su acrónimo, la CENCA, la de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión. Aquí la CENCA hizo varios foros regionales, uno de esos precisamente aquí en Jalisco, que fue en el Hospicio Cabañas en materia de federalismo, otro en Querétaro en reforma del régimen de gobierno y forma de Estado, en Veracruz en democracia y sistema electoral, en Acapulco en garantías sociales y en Monterrey una reforma al Poder Judicial. Se trabajó sobre 5 grandes temas y la ciudadanía participó. Se recolectaron 6.188 propuestas distribuidas en estos 5 grandes temas. Aquí el único detalle es que cuando viene el cambio de la presidencia del Senado, que el senador Beltrones deja la presidencia y la asume Santiago Krill, él quiere partir de cero. Y es decir, todo lo que prácticamente ya se había avanzado, él no lo toma en cuenta, y tanto por Santiago Krill como todavía senador, y Carlos Navarrete, ellos fueron los que pues, lamentablemente hicieron que los trabajos, el único fruto fuera la reforma constitucional electoral del 13 de noviembre del año 2007. Fue la única. De ahí en fuera se quedaron muchísimos temas. Dentro de los consejeros de la comisión pues estaba también Porfirio Muñoz Ledo, que indudablemente pues tiene pues, sus detractores, tiene personas que lo podemos admirar por la trayectoria que ha tenido y el impulso que ha dado en estos temas. Pero indudablemente se tiene que avanzar a una reforma del Estado. Y esta reforma del Estado, esta reforma política, esta reforma integral, tiene que venir aparejado de lo que es una reforma al régimen político. Y esta reforma al régimen político tiene que venir con la construcción de mayorías. Transitar de lo que es la época de los gobiernos divididos a una época de gobiernos compartidos. El 1 de julio nosotros decidiremos en las urnas si queremos tener a un presidente que tenga la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, o vamos a querer a un presidente que deba sentarse a negociar con las minorías activas que se encuentren en el Congreso. Y esto es importante. Si la mayoría de los ciudadanos deciden tener un presidente con una mayoría absoluta en el Congreso, será muy respetable. Yo no lo quisiera. Yo quiero que haya una reforma al régimen político, que se privilegie la construcción de acuerdos, que haya políticas de inclusión. Y es precisamente dentro de esas políticas de inclusión que hay varios temas que se pueden ir tocando sobre la construcción del régimen político, la reforma al ejercicio del poder. Hemos avanzado mucho en materia electoral y sin embargo seguimos teniendo muchas carencias de las cuales hemos visto una y otra vez que han venido pasando. Ahora, este nuevo COFIPE del año 2008 lo estamos poniendo a prueba en estas elecciones presidenciales y simplemente ya sabemos cuáles son las deficiencias que tiene para otra reforma constitucional en materia electoral. Bueno, es un avance, pero también es necesario llevar a cabo una reforma constitucional para ejercer el poder público a través de distintas figuras. También el mismo Miguel Carbonell comentaba, yo quiero un sistema parlamentario. Bueno, indudablemente es muy respetable y a mí me encantaría que así fuera. El único detalle es que dentro de lo posible y lo deseado, pues difícilmente, si no es que en forma imposible, vamos a tener un sistema parlamentario. Tendremos entre lo posible un sistema presidencial o una tendencia que el mismo Diego Valadez habla de la parlamentarización de los sistemas presidenciales, ir incorporando algunos elementos del sistema parlamentario dentro de nuestro sistema. Hay quienes les da miedo, pero les comento, ya tenemos la pregunta parlamentaria en el artículo 93, ya tenemos la interpelación. Necesitamos ir avanzando hacia más responsabilidades políticas que tengan los secretarios de Estado respecto del Congreso. Dentro de lo que puede ser un gobierno compartido, hay 2 propuestas. Digo, tampoco puedo ahorita detallarlas mucho, pero tiene que ver con el gobierno de gabinete, o con el gobierno de coalición. Ambas propuestas van ligadas a construir un gobierno compartido, no teniendo el presidente la mayoría absoluta que le respalde, lo que van a ser las propuestas. Y es más, si ustedes revisan a detalle las propuestas de los distintos candidatos y candidatas a la presidencia de la República, se van a dar cuenta cómo prácticamente casi la mayoría tiene que pasar por el Congreso de la Unión. ¿Y cómo le van a hacer quien gane la presidencia si no cuenta con la mayoría absoluta?
O sea, ¿cómo piensa construir acuerdos? ¿Cómo piensa establecer o materializar una serie de propuestas que indudablemente tienen que ver con la cuestión económica? Tienen que sentarse a negociar políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo, que precisamente Salvador comentaba, ahorita lo que tiene que ver con el artículo 25, artículo 28 y el artículo 26, que también es importantísimo en términos de que ahí se está cristalizando el sistema de planeación democrática del Estado, el cual prácticamente lo tiene monopolizado el presidente de la República. ¿Qué pasaría si se permite que no nada más el Congreso de la Unión, en virtud de la ley de planeación, únicamente examine y opine? ¿Qué pasaría si también lo hacemos corresponsable del Plan Nacional de Desarrollo? Para que las políticas públicas que tienen que ver con materia económica, por supuesto, se vayan a discutir en una forma integral, que el presidente de la República pues sepa cuáles van a ser los alcances que tiene para recaudar impuestos. Digo, es un tema que los candidatos no lo han dicho ni lo van a decir. Y hasta que estén ejerciendo el poder el 1 de diciembre de este año, es cuando a lo mejor nos van a dejar todavía un diciembre primoroso, pero a partir de enero, pues hay que tener en cuenta cuáles van a ser las condiciones en materia de impuestos. Porque algo es evidente, si México quiere seguir avanzando, tiene que aumentar la recaudación. Tiene que analizar la cuestión de impuestos, a ver en qué áreas puede estar aumentando, en cuáles sí, en cuáles no, no tiene que estar quitando subsidios, en cuáles sí, en cuáles no. Son temas que por supuesto no nos gustan, pero que indudablemente son imprescindibles, que deben de ser tocados en la agenda de los candidatos. Y prácticamente los candidatos, si no tienen esa mayoría que lo respalde, es cuando nuevamente nos vamos a encontrar con una problemática de ingobernabilidad vista desde el presidente al no tener la mayoría, como le pasó a Vicente Fox, como le está pasando a Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque simplemente el construir acuerdos es algo de lo cual carece. Se dice, es que no es un problema de leyes, no es un problema de la Constitución, es un problema de personas, porque son políticos incapaces, políticos que se encuentran ahí a través de los headhunters, como fue el caso de Vicente Fox, o el caso de Felipe Calderón, que se privilegió el compadrazgo y el amiguismo. Pero ¿qué pasaría si dentro de un gobierno de coalición el presidente somete a ratificación a todo su gabinete, precisamente al Senado, o a la Cámara de Diputados, o al Congreso? Será discutible si son los tres, o uno, o alguna de las cámaras, pero que finalmente se empiecen a ser corresponsables los legisladores de lo que es el nombramiento, es decir, dar el voto de confianza. Y así como hay voto de confianza, que también es un elemento del sistema parlamentario, que pueda haber un voto de censura. Te dimos la confianza, no trabajaste, pues entonces te retiro. ¿Cómo es posible que Juan Molinaro Casitas, pues después de todos los sucesos lamentables que pasaron en la guardería ABC, del IMSS se fue a las redes de comunicaciones, sin tener una experiencia que lo avalara? A ustedes les gusta, no lo sé, pero en lo personal a mí no. O en el caso del actual secretario de Educación Pública, simplemente vean a José Ángel Córdoba, de ser un excelente secretario de Salud, compitió para ser candidato para el gobierno de Guanajuato, no pudo, y ahora se le recompensa con secretario de Educación, es decir, de salud a educación. Tiene la misma visión, es la misma visión. Se requiere un político eficaz que conozca toda la estructura de la administración pública federal, y eso es suficiente. Eso es algo de lo que el Senado tendría que intervenir para estar ratificando a los integrantes del gabinete. Pero todo esto van a ser elementos que poco a poco deben de ir construyendo el régimen político del siglo XXI, porque no es posible que sigamos gobernándonos con las ruinas del antiguo régimen. Eso es lo que tenemos, una constitución que de 1917 a la fecha, poco a poco se fue amoldando para la hegemonía del partido único. Desde el momento que esta hegemonía deja de serlo, pues prácticamente necesitamos forzosamente concluir la etapa de la transición con una gran reforma constitucional. Lo deseable sería una nueva constitución, en donde se estuvieran haciendo una serie de, por supuesto, de análisis. Ya establecer el procedimiento, pues indudablemente sería tema para una gran discusión, para otra mesa, para otro momento. Pero en mi opinión sí debemos de transitar, y si no lo hacemos ahorita, pues no sé cuánto tiempo más. Si un partido tiene la mayoría absoluta a partir de lo que es las elecciones del 1 de julio, nuevamente vamos a llegar nosotros a tener
la hegemonía de un partido y difícilmente vamos a poder tener una nueva constitución, es más, ni siquiera una reforma política amplia que pueda contemplar una segunda vuelta electoral, la reelección de legisladores, que estoy de acuerdo, y algunos otros muchos elementos más, pero que indudablemente para mí van vinculadas dentro de lo que tiene que ver un nuevo régimen político de transitar de gobiernos divididos a gobiernos compartidos, y que al momento que se definan las políticas públicas se puedan hacer también corresponsales al poder legislativo, y así puedan sacar lo que va a ser la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, de una forma compartida. Y por supuesto hay muchos temas más que quisiera comentar, pero pues de momento el tiempo se me ha acabado, y pues aquí yo estaría cediendo el micrófono a la moderadora nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Figueroa. Además, el esfuerzo de servirse al tiempo que redujimos para tratar de discutir con ustedes. Y cuando hablaba usted de esta ebriedad consuetudinaria, todos nos respondíamos, pero recordaba yo que en el siglo XIX se perdían los derechos políticos por dos razones que ahora son muy impactantes. Una es, le encantaría a la administración tributaria, por ser deudor clasificado del erario, o bien por ser taur de profesión. Eso todavía les encantaría más a nuestros actuales políticos, ¿no?, que han permitido la proliferación de casinos. Eso para dar una idea de lo que se ha movido esta sociedad, de lo que se han movido los intereses diversos y de lo que responde o no el marco legal a lo que es la sociedad. Y bueno, en la mesa anterior el doctor Cancino señalaba cómo pasábamos del tabú en tema de la Constitución a la indiferencia en el tema de la Constitución, y como algo que pudo haberse puesto de moda también por cuestiones de intereses pasó a desinterés de alguna manera.